Del CIP. Dejamos con ustedes al ingeniero Enrique Pasquel. Bueno, muy buenas tardes. Disculpas por la demora, han habido una serie de problemitas técnicos para la proyección. Me voy a permitir hacer la exposición desde allá para hacer el seguimiento. Creo que el ambiente es pequeño y podemos hacernos escuchar. El tema relativo a los concretos vaciados en zonas altas sobre el nivel del mar es un tema de mucha importancia y mucha actualidad en nuestro medio. En el Perú muchas veces no tenemos la conciencia completa de la cantidad de obras que se hacen en altura y la importancia de desarrollar una tecnología del concreto local para enfrentar este tipo de problemas. Muchas veces nos referimos pues a la división política convencional costa, sierra y selva. Sabemos desde el punto de vista del mapa físico toda la porción que aparece en marrón en el mapa y la ligeramente marrón corresponde a zona de nuestro país donde las alturas están por encima de los 1500 metros sobre el nivel del mar. Una estadística rápida de capitales de departamentos y las alturas sobre el nivel del mar que podemos encontrar nos lleva a concluir que alrededor del 50% del territorio nacional tiene altura sobre los 1500 metros sobre el nivel del mar, incluso hasta los 5000 metros. Y si analizamos las capitales de departamento, es decir, los centros poblados en nuestro país, que corresponden a estos sectores en altura, hasta que uno no hace el cálculo no se convence el dato, pero la altura promedio de las capitales de departamento en zonas altas son 3000 metros sobre el nivel del mar. ¿Esto qué nos lleva a observar? Primero que, como ya hemos mencionado, alrededor del 50% del territorio peruano está sobre los 1500 metros. Dicho territorio concentra la mayor parte del país aún por desarrollar, descontando la zona de la selva, obviamente, y gran parte de las obras de desarrollo que se han ejecutado en el país se han hecho en altura, y las que se van a ejecutar definitivamente se van a hacer en zona de altura, por ser esta pues la región aún por desarrollar dentro de nuestro país. La pregunta obvia, pero ¿cuál es el problema de vaciar concreto en altura? Existen una serie de opiniones y conjeturas sobre cuáles son los problemas de vaciar en altura, pero hay un concepto fundamental sobre el comportamiento del concreto, que es el que debemos tomar como punto de partida antes de cualquier evaluación posterior. Y es que el concreto responde perfectamente a todas las leyes físicas y químicas, y muchas veces nos olvidamos de esta premisa, de este principio, y enfrentamos los problemas de trabajo con concreto dándole algunas interpretaciones misteriosas, olvidándonos de ir a la fuente que es el conocimiento científico, ¿no? Dentro de esta premisa, pues el concreto con el incremento de temperatura se dilata, decrece la temperatura y se contrae, se desintegra cuando hay agresividad química y se fisura si se superan sus características resistentes. Esto pudiera parecer una cosa muy evidente, pero muchas veces no le damos toda la trascendencia que tiene, ¿no? Entonces, es obvio que el medio ambiente y las condiciones de servicio afectan de manera sustancial el comportamiento del concreto. Pero ¿qué particularidades ambientales tiene el vaciado de concreto en altura? Acá tenemos un gráfico
de variación promedio de temperatura ambiente en la zona de Juliaca, 3.800 metros sobre el nivel del mar, en el mes de junio de este año, donde podemos apreciar, este es el comportamiento usual, normal de la temperatura ambiental en las zonas en altura. Este es uno de los casos más extremos, pero tenemos un periodo que nosotros, vamos a ver un poquito más adelante, le denominamos de clima muy frío, donde las temperaturas están por debajo del punto de congelamiento del agua. Después tenemos otro periodo relativamente frío con temperaturas entre 0 y 10 grados y un periodo donde las temperaturas llegan hasta los 24, en algunos casos superan los 25 grados o más. ¿Esto qué nos lleva pues a concluir? Si se hace un análisis cuantitativo, significa que al 25% del tiempo en las zonas en altura, las temperaturas están por debajo de 0 grados, ¿no? Entonces, 25% del tiempo el clima es muy frío. El 30% del tiempo las temperaturas están entre 0 y 10 grados centígrados, lo que corresponde a un clima que podríamos llamar un clima frío convencional. Y el 45% del tiempo las temperaturas están entre 10 grados centígrados y 24 grados centígrados. Entonces, contra la idea normal que a uno le viene a la cabeza cuando se trata de enfrentar un problema de evasión en altura, de decir, bueno, mi problema principal es el clima frío, no es tan cierto, ¿no? Porque vemos que casi la mitad del tiempo el concreto está en condición de clima cálido, ¿no? Y solo alrededor de la cuarta parte del tiempo el concreto está en condiciones de clima verdaderamente frío, ¿no? Es obvio que dependiendo de cada situación particular esta distribución cambia un poco, pero esto nos lleva a concluir pues que el problema es un problema de clima híbrido. No podemos enfocar el tema de vaciado en altura solamente pensando que es un problema de clima frío, ¿no? Porque esta realidad de los ciclos de temperatura nos indica que es un problema de clima híbrido. La influencia del clima frío y el clima cálido sobre el concreto se ha estudiado mucho a nivel mundial, pero existe un factor ambiental en hacer concreto en altura cuya trascendencia no es tan conocida y difundida, que es la variación de la presión atmosférica. Si uno comienza a buscar bibliografía o investigar un poquito sobre gente que se ha dedicado a estudiar la influencia de la variación de la presión atmosférica en el comportamiento del concreto, se dará con la sorpresa de que hay muy poco material o sencillamente no hay, ¿no? Lo que uno puede encontrar son una serie de experiencias personales, ¿no? De gente que ha tenido que enfrentarse pues a este tipo de dificultades y ha tenido que solucionarlas con soluciones creativas, ¿no? Este es un gráfico de variación de la presión atmosférica con la altura para la latitud del Perú. La presión atmosférica varía con la latitud y con la altura. Entonces, para la latitud peruana, este es el gráfico de variación de la presión atmosférica con la altura, donde encontramos que a nivel del mar, a 0 metros de altura, tenemos la presión, por todos conocida, 1.0033, y alrededor de los 5.000 metros, la presión atmosférica puede reducirse tanto como 0.55 kilos por centímetro cuadrado. Esto indica que entre los 1.500 metros y los 5.000 metros de altura la presión atmosférica disminuye entre 18 y 47% con respecto a la registrada a nivel del mar. Entonces es obvio, cuando estamos ya trabajando en zonas donde la presión atmosférica llega a disminuir tanto como casi el 50% de la que uno experimenta a nivel del mar, hay una comparación sumamente simplista, ¿no? Nosotros sentimos los efectos de la altura, ¿no? Porque en nuestro cuerpo también se producen todos los comportamientos físicos, las leyes físicas se aplican en nuestro cuerpo. Y en el problema de altura, en el caso del hombre, hay un problema asociado a la falta de oxígeno, pero también hay un problema asociado a estos cambios de presión que inducen comportamientos diferentes en el flujo de los fluidos.
Vamos a ver algunos efectos de la disminución de la presión atmosférica sobre el concreto. Está demostrado que se produce una reducción de la capilaridad, ¿no? Y consecuentemente en el concreto hay una disminución también de la exudación, ¿no? Sabemos que cuanto mayor capilaridad el concreto exuda, se produce un flujo más violento del agua hacia arriba. En la altura esto se reduce, ¿no? También se ha detectado menores requerimientos de agua de mezcla que a nivel del mar para condiciones similares de trabajabilidad. No se han hecho estudios científicos de manera orientada para estudiar estos problemas. Como les repito, toda esta información se basa en experiencia personal y en recopilación de experiencias de otros colegas que han tenido que enfrentar este mismo tipo de problemas. Habría que notar o anotar que en el Perú pues se hace concreto en altura hace muchísimos años, ¿no? Y se hace en algunos casos muy bien, en otros mal, en otros regular, ¿no? Pero es obvio que ya hay pues una gran cantidad de profesionales que han tenido que enfrentar estas dificultades, ¿no? Y les han dado, como decía, soluciones creativas, y esto lleva pues a hacer ciertas observaciones que sí se pueden ya mencionar como tendencia de comportamiento del concreto en la altura. Entonces, adicionalmente a estas dos tenemos, por ejemplo, es notorio el incremento del efecto de los incorporadores de aire, ¿no? Los que han tenido ocasión de trabajar en altura comparan las dosificaciones que se usan a nivel del mar comparadas con las que se usan en altura, tienen que ser mucho menores, porque como vamos a ver más adelante, por la ley de Boyle, la diferencia en presión atmosférica incrementa esta producción de aire incorporado, ¿no? Después se nota también en los concretos en altura una tendencia a obtenerse resistencias mayores que al nivel del mar. Hay especulaciones al respecto, se habla que posiblemente a esos niveles de presión atmosférica la dispersión del cemento es mayor y esto contribuye a una mejor hidratación. Como hemos mencionado que hay una reducción de exudación, esto trae como consecuencia, la exudación es una protección contra la contracción plástica por secado, en la medida que sigue subiendo agua a la superficie. Pero en el momento que tenemos reducción de exudación, se incrementa el problema de la contracción plástica por secado. Entonces los concretos son más susceptibles de fisurarse en el estado fresco, en el estado plástico. Después se ha observado también de estructuras que tienen una gran cantidad de años construidas en altura, que los problemas de fisuraciones más están asociados a cambios volumétricos por temperatura que a contracción por secado diferida o en el concreto endurecido, ¿no? Esto hace pensar que posiblemente se deba a que la disminución de presión atmosférica hace que sea más fácil la evaporación del agua de absorción, que es la que causa este fenómeno de contracción por secado diferida o a mediano o largo plazo, ¿no? Y después una cosa que es evidente también, que lo experimenta el que trabaja con concreto en altura, es que se modifican las propiedades reológicas del concreto en estado fresco. Las mezclas son más fáciles de trabajar. Obviamente está influyéndose en aspectos como la cohesividad, la viscosidad y fricción interna, pero que en nuestro medio esto no ha podido ser cuantificado. Y después también se nota un efecto incrementado de los plastificantes y superplastificantes. En la altura, los plastificantes y superplastificantes tienen la particularidad de que incorporan aire. Esta diferencia de presión trae como consecuencia que sin ser incorporadores de aire netos, incorporan aire. Y el problema de este aire que incorporan es que no es un aire que, por ejemplo, mantiene el factor de espaciamiento, ¿no?, para que sea efectiva la protección contra el hielo y deshielo. Entonces, este efecto incrementado hay que manejarlo con mucho cuidado, porque puede ser perjudicial si no lo limitamos y lo controlamos, al crearnos una estructura porosa que no contribuye a contrarrestar, como sí lo hacen los incorporadores de aire, el efecto del hielo y deshielo. Hasta aquí vamos a hacer algunas observaciones. Primero,
Este panorama relativamente breve, pero que trata de apuntar a ciertos aspectos fundamentales, nos indica pues que el vaciar concreto en altura es un problema complejo, ¿no? Hay un problema de clima híbrido, hay una serie de periodos, de ciclos dentro de este clima híbrido, y el efecto de la presión atmosférica realmente es importante en el concreto en altura, y es un tema que no se ha estudiado todavía a profundidad. Y en segundo lugar, es fundamental enfrentar el proceso constructivo del vaciado en altura, adaptándolo a estas realidades y variaciones de clima híbrido y los efectos de la disminución de presión atmosférica. Entonces, obviamente, lo primero que tenemos que hacer es detectar los problemas potenciales y orientar la solución hacia contrarrestarlos, ¿no? Un error frecuente de las especificaciones para vaciado en altura en nuestro medio es aplicar exclusivamente las precauciones internacionales para clima frío. Ustedes verán en la mayoría de especificaciones para concreto en altura, se repiten muchas recomendaciones, sobre todo del ACI, relativas a clima frío, ¿no? Y las estadísticas anteriores nos indican que el periodo de clima realmente frío solo es el 30% del tiempo. Entonces, esto es un error bastante importante. ¿Cuáles son los principios básicos para evaluar o para efectuar vaciados en altura? Conocer los fundamentos científicos del comportamiento en clima frío y en clima cálido, para adaptarlos al clima híbrido y proveer estas consecuencias de los efectos de la disminución de presión atmosférica. Un aspecto importantísimo es la recopilación y verificación de las condiciones ambientales locales, de temperatura, humedad relativa, lluvia, presión atmosférica, etcétera, para establecer estos ciclos de clima híbrido y su trascendencia en cada caso particular. Y un punto que no se puede obviar cuando hacemos este tipo de trabajos es la evaluación experimental previa en el sitio de obra, tanto de los diseños de mezcla como los aditivos y las técnicas de curado y protección. Aquí no funciona el encargar este tipo de trabajo, como normalmente se hace, a un laboratorio en Lima para que nos envíe los resultados. Eso no funciona, ¿no? Un tema es el desarrollo a nivel del mar y otro tema es el desarrollo en el sitio de obra. Vamos a hablar ahora de la aplicabilidad de algunos criterios que nos da el ACI para clima frío y que normalmente se aplican para vaciado en altura. El ACI nos determina, por ejemplo, temperaturas máximas de colocación de concreto fresco en función de la humedad relativa, como una manera de prevenir la contracción plástica por secado, esto a nivel del mar. En las zonas de altura, la humedad relativa oscila entre un 50 y un 70% como máximo. Esto indicaría que, de acuerdo al ACI, nosotros deberíamos colocar o podríamos colocar concreto en estado fresco hasta con 29, prácticamente 30 grados centígrados, entre 30 y 35 grados centígrados. ¿Por qué? Porque esto está orientado a la filosofía del ACI, que quiere atacar el problema de clima frío el 100% del tiempo. Entonces se necesita que el concreto empiece con una temperatura fresca alta para contrarrestar este problema del frío constante. En el vaciado en altura, esto no es conveniente, porque con estas temperaturas de concreto en estado fresco, cuando llegamos a este periodo de clima cálido resulta contraproducente, ¿no? Con una temperatura de concreto de 35 grados centígrados y llegamos a tener temperaturas ambiente de 24 grados centígrados o más, obviamente esto nos trae problemas de manejo de fisuración por contracción plástica por secado. Entonces lo recomendable es, en estos casos de humedad relativas entre 50 y 70%, no superar 25 grados centígrados de temperatura de concreto fresco. Este es un gráfico muy difundido del ACI para estimar las tasas de evaporación en concreto a nivel del mar, como un medio de prevenir si uno debe tomar precauciones adicionales de curado, ¿no? Con este gráfico se establece la tasa de evaporación, ¿no? Si esta tasa de evaporación supera el kilo por metro cuadrado por hora, el ACI recomienda pues que se tienen que tomar precauciones adicionales para prevenir que no haya contracción por secado. La experiencia demuestra que este gráfico es conservador para la altura
Y lo recomendable es los valores incrementarlos en un 30% para alturas sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Después tenemos qué recomienda el ACI como temperaturas de colocación y de mantenimiento para que el concreto desarrolle la hidratación total. Entonces, en este primer caso, por ejemplo, el ACI establece una diferenciación en función del ancho de la sección, ¿no?, para secciones de concreto menores de 30 centímetros, entre 30 y 90, 90 y 1,80 m, en fin. En la medida que la sección es más delgada, el ACI recomienda una temperatura de colocación más alta, ¿no?, obviamente porque por el volumen de concreto involucrado no se va a desarrollar mucho efecto exotérmico. Entonces, por ejemplo, en este caso, el ACI recomienda 13 grados centígrados de temperatura de colocación y mantener el concreto en esta temperatura, cuidarlo en esta temperatura para que se desarrolle la hidratación, independientemente de la temperatura del aire, ¿no? Le damos una protección extra al concreto. Cuando no establecemos una técnica de protección, el ACI da ciertos valores, ciertas recomendaciones cuando estamos por encima de menos 1 grado centígrado, ¿no? Recomienda ciertas temperaturas. En fin, se verifica que como estas temperaturas están recomendadas exclusivamente hacia la temperatura del proceso de hidratación, se verifica que estas recomendaciones sí se cumplen bastante bien para los vaciados en altura. Es decir, hay que orientarse a empezar con estas temperaturas de colocación del concreto fresco. Después, el ACI también recomienda, por ejemplo, los tiempos de duración de protección de las estructuras en clima frío. Esto muchas veces en las obras trae a debate, o da lugar a discusiones entre supervisores, contratistas, cuánto tiempo curo el concreto o lo mantengo protegido, 2, 3, 4, 5 días. El ACI da pues algunas recomendaciones, ¿no?, que en principio son bastante conservadoras para clima híbrido, porque están orientadas para el caso de clima completamente frío. Y no olvidemos que casi la mitad del tiempo nuestro concreto en la altura está en condiciones de clima cálido. Después, esta es una tabla importante porque en función del tipo de cemento en clima completamente frío, el ACI indica, si nosotros mantenemos nuestro concreto a 10 grados centígrados, ¿no?, el ACI indica que con cemento tipo 1, por ejemplo, ¿no?, debemos protegerlo a esta temperatura durante 6 días para lograr aproximadamente el 50% de desarrollo de la resistencia en compresión de los cilindros curados en condiciones estándar. Y da pues una serie de recomendaciones adicionales para resistencias mayores, ¿no? Hemos verificado que para las condiciones de clima híbrido es conveniente prolongar las técnicas de protección no menos de 7 días, con lo cual se garantiza por lo menos un 50% del desarrollo de la resistencia en condiciones de curado controlado, ¿no? Una recomendación adicional, y esta es la tendencia internacional en lo que se refiere a estas situaciones de clima frío o variaciones de clima, que no se hace todavía en nuestro medio, es hacer el seguimiento de la resistencia en el sitio del concreto vía métodos no destructivos. Hay una serie de ensayos, el ensayo de madurez, el ensayo de extracción, ¿no?, que ayudan pues a no especular tanto sobre cuántos días tengo que curarlo, sino verificar realmente, ¿no?, hacer la verificación práctica de en cuántos días llega la resistencia que nosotros deseamos, ¿no? Vamos a ver algunas precauciones con el uso de aditivos para clima híbrido en altura. Y hemos mencionado que los incorporadores de aire tienen un efecto incrementado aproximadamente por el cociente entre la presión atmosférica a nivel del mar y la registrada en la altura. Nunca cometer el error de encargar la ejecución de diseño y mezcla para concreto a laboratorios a nivel del mar y aplicarlos en obra sin verificación previa. De decidirse el empleo de acelerantes, muchas veces por este enfoque de que el problema es exclusivamente de clima frío, ¿no?, se decide aplicar un acelerante a toda la producción de concreto. Esto es peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien en el ciclo de clima frío o muy frío, el acelerante nos va a ayudar
a compensar disminuciones de temperatura. En la etapa de clima cálido esto nos incrementa una serie de problemas, ¿no? Nos incrementa las temperaturas de colocación, tenemos problemas de contracciones por secado, tenemos problemas de curado. Entonces, no significa que no sean una buena alternativa, pero hay que dosificarlos, ¿no? Hay que utilizarlo en la época o en el ciclo en que realmente se necesita. Después, otra recomendación, otra observación que se nota del trabajo en altura es: hay que verificar la eficiencia de los curadores de membrana. Hay una serie de productos, ¿no?, recomendados para impermeabilizar, crear esta barrera impermeable para la fuga del agua. Y la experiencia demuestra, en general, hay dos tipos de curadores: los emulsionables, con base en parafina o resinas acrílicas, y aquellos que tienen la base de resinas con solvente volátil. Los primeros, está demostrado, tienen un comportamiento errático en altura, porque en la altura, en el periodo de clima cálido, se da mucha concentración de luminosidad, mucha concentración de sol. Esto calienta la superficie donde se ha aplicado el curador en base de parafina y la licúa y la hace permeable. Entonces no llegan a ser tan eficientes como si aquellos basados en resina con solvente volátil. Algunas sugerencias para el desarrollo de técnicas de protección y su aplicación en obra. Es básico reproducir experimentalmente, es decir, en el sitio de obra, aproximándonos lo más posible a las condiciones más desfavorables para el caso particular que se nos plantea, ¿no?, e instrumentar esta fase experimental. ¿Qué quiere decir? Medir, ¿no?, los parámetros básicos, ¿no?, temperaturas, humedad relativa, velocidad del viento, en fin, porque una regla que se cumple aquí es que ningún cálculo termodinámico teórico funciona, ¿no? Si ustedes se meten a hacer unos números especulando sobre estadísticas y qué cosa podemos predecir del comportamiento, nada de esto funciona, salvo la demostración experimental o la verificación experimental. Después, es importante establecer con precisión estos periodos de clima híbrido y el comportamiento del concreto en cada rango, porque sobre todo en términos prácticos en obra nos dice a partir de qué hora puedo empezar a vaciar, hasta qué hora puedo dejar de vaciar, en qué periodo tengo que aplicar tal protección de curado, en qué periodo tengo que descubrir mi concreto, por ejemplo. Entonces es importantísimo esta definición de los periodos del clima híbrido. Y como regla general, hay que aprovechar la naturaleza exotérmica de la hidratación del cemento, el calor que genera el cemento, aislándolo en esa fase de clima frío, ¿no?, para que contribuya al proceso de hidratación y a la ganancia de resistencia, y exponiéndolo al medio ambiente en la época de clima cálido para aprovechar, ¿no?, esta ventaja del medio ambiente en aproximadamente el 45% del tiempo, ¿no? En lo posible, hay que utilizar curador químico como protección contra la contracción plástica por secado. ¿Por qué? Porque con estas variaciones, con esta realidad del clima híbrido, el curado convencional por vía húmeda, por arroceras, obviamente está descartado, ¿no? Porque tendría que ser un curado limitado exclusivamente al periodo de clima cálido, porque en la parte de clima híbrido esto sería completamente contraproducente. Entonces, lo que se recomienda normalmente es utilizar un curador químico que nos quita problemas, o cubiertas plásticas, que también son una alternativa barata. Usar como patrón de referencia conservador para decidir sobre la técnica de producción de curado, es decir, cuando vamos a hacer estas evaluaciones experimentales, ¿no?, tenemos que tener un patrón para decidir cuál es mejor. Entonces, un patrón de comparación referencial que nosotros hemos probado y que funciona es que cualquier técnica que nos mantenga la temperatura del concreto en promedio durante 24 horas en 13 grados centígrados funciona bien en la altura, ¿no? El concreto desarrolla bien su proceso de hidratación, gana resistencia de manera normal sin problemas. Después, un aspecto o una sugerencia que consideramos que es importante es los proyectistas deberían definir el F'C no tanto por criterios estructurales, que no es el problema principal en el vaciado en altura, sino por criterio de durabilidad. Existen ya
varios proyectos que se están ejecutando actualmente en altura, donde este es el criterio que prima, ¿no? Dependiendo de los proyectistas, están estableciendo relaciones agua-cemento de 0.50, en algunos casos menos. Esta es una buena práctica, ¿no? Porque es una realidad que en general, sin un adecuado desarrollo de la técnica de producción y curado, nos estamos engañando ensayando una probeta en condición estándar, en condición controlada, ¿no? Con una resistencia que está muy lejos de la que realmente logramos en la práctica, ¿no? Entonces, de ahí que cuando vamos hacia esta filosofía de especificar por durabilidad, es decir, por relación agua-cemento, estamos dándole toda la ventaja para que nuestro concreto pues realmente satisfaga tanto los requisitos estructurales como los de durabilidad. Vamos a ver algunas vistas de un caso práctico. Este es la obra de la Bocatoma 2 y canal de derivación Cabana Mañazo en Juliaca Puno, obra que actualmente se está ejecutando. Hicimos una pequeña investigación experimental. Se trata de un canal de 10 centímetros de espesor, vaciado en sitio, y se trataba pues de evaluar para las condiciones particulares del momento en que se iban a empezar los trabajos, cuál era la técnica de protección y curado más adecuada en función de este ciclo de clima híbrido que hemos mencionado, ¿no? Entonces, en estos casos se hacen unos modelos, como pueden ver ahí al costado, hay unas pequeñas cajas del espesor de la estructura que pretendemos evaluar, y se evalúan varias alternativas de diseño de mezcla y de esquemas de protección, siempre instrumentando, es decir, midiendo, ¿no?, temperaturas del concreto, temperaturas ambiente, velocidades de viento, velocidades, humedades relativas, en fin. Obviamente todas las demás pruebas de control en concreto fresco, incorporación de aire, trabajabilidad. Y aquí se probó, no es una alternativa nueva. En el año 85, cuando participamos en la construcción del aeropuerto de Juliaca, ya se usó esta técnica de protección, que es la manta de totora. El principio no es invento mío, el principio es aislar el concreto para evitar que pierda temperatura, pero lo interesante de utilizar esta manta de totora es que está demostrado que por las características de esta fibra vegetal tiene una capacidad de aislamiento superior a la de Tecnopor inclusive, ¿no?, a un costo significativamente mucho más bajo, ¿no? Entonces se hicieron una serie de módulos, ¿no?, de evaluación, y se probaron varias alternativas, curando exclusivamente con plástico, por ejemplo, para ver las diferencias con las otras técnicas de protección. Acá podrán apreciar algunos módulos cubiertos con Tecnopor, otros módulos cubiertos con la manta de totora. En general, la técnica consiste en mantener esta protección durante el tiempo, el periodo de clima frío o muy frío, y retirarlo en el periodo de clima cálido para que el calor ambiental contribuya a elevar la temperatura de nuestro concreto, ¿no? Entonces aprovechamos el medio ambiente, ¿no?, para poder seguir ganando temperatura con nuestro concreto, ¿no? Entonces, con unas pruebas realmente bastante simples, ¿no? Esta es otra vista del mismo esquema. Esta es una manera como se instrumenta con un termómetro digital con una termocupla, ¿no?, y se hacen mediciones en ciclo de 24 horas. Entonces esto permitió definir este ciclo de clima, o estos ciclos de clima híbrido que mencionábamos, ¿no? ¿Cuál fue la técnica de protección? Se concluyó en que era la técnica de protección con plástico y totora, y las horas a las cuales, a partir de las cuales se podía empezar el vaciado de concreto para no afectar este desarrollo promedio de temperatura del orden de 13 grados centígrados, ¿no?, y a qué hora había que terminar también el vaciado de concreto para que nuestro concreto estuviera protegido y no se viera afectado por el ciclo de clima muy frío, ¿no? Este es un caso, por ejemplo, del concreto sobrante sin protección. Esto que ven aquí es pura helada, ¿no?, concreto congelado, ¿no?, completamente deteriorado por la helada, ¿no? Y estos son algunas vistas de losa de concreto en Juliaca, ¿no? En Juliaca, en general, en la construcción convencional, no se toma ninguna precaución, ¿no?, de técnica de curado ni
ni de contrarrestar este problema de clima híbrido. Entonces las losas son muy desgastables, ¿no? Los concretos no logran desarrollar las resistencias que supuestamente se han especificado. Puede ser que las probetas sí lo den, pero el concreto en obra no lo da. Y una cosa que hay que resaltar en altura es que la topografía misma de estas zonas en altura hace pues que los efectos de abrasión en los pavimentos de concreto sean mucho más altos, ¿no? Las pendientes son mayores, los vehículos hacen mayor desgaste en la superficie de concreto, los flujos de agua son mucho más rápidos. Entonces este es un efecto normal o repetitivo en las ciudades en altura donde se hace trabajo de concreto, ¿no? Un poco que existe la resignación, ¿no? Igual, de que pasado cierto tiempo se deteriora tanto el concreto que se rompe y se vuelve a hacer, ¿no? Entonces este es el criterio, no atacar el problema de fondo, sino ir reemplazando el concreto en la medida que se va malogrando, ¿no? Algunas reflexiones finales. Este panorama general que hemos mencionado nos indica pues que es fundamental investigar y profundizar acerca de los efectos del clima híbrido en altura sobre el concreto. Estos acercamientos que hemos mencionado son acercamientos empíricos y realmente no evidenciados en su totalidad, porque para esto pues hay que invertir mucho, sobre todo en instrumentación y en tiempo, ¿no? Entonces, si bien solucionamos problemas puntuales, pero no atacamos la definición de los problemas de fondo, ¿no? Es importante la realización de un trabajo de recopilación y evaluación de las múltiples experiencias de vaciados en altura en el Perú para aprovechar su interpretación y aplicación científica. Ya mencioné pues que hace muchos años que se hace concreto en altura y hay gran cantidad de profesionales con una experiencia muy rica, pero que desgraciadamente se pierde, ¿no? Porque se concentra en la solución de su problema particular, y si uno tuvo la suerte de encontrarse con estas personas e intercambiar experiencias, algo se puede concluir, ¿no? Pero, por ejemplo, sería una labor muy importante de las universidades regionales en estas zonas en altura, empezar a trabajar en estos aspectos, ¿no? Hay mucho por recopilar, mucho por evaluar. Tenemos una gran cantidad de obras muy importantes en nuestro país hechas en la altura que son laboratorios a escala natural, que sencillamente no se utilizan, ¿no? Y en base a lo anterior, es recomendable que en el futuro el Reglamento Nacional incorpore ciertas consideraciones especiales para el vaciado de concreto en altura, que no solo enfoquen el problema del clima frío, ¿no? O sea, ya orientémonos a dar especificaciones exclusivamente dirigidas pues a lo que es nuestra realidad, ¿no? Y con eso terminamos. Enrique Pasquel en trabajos como ingeniero residente en altura, que nos ha volcado en esta magnífica charla de la tarde de hoy. Y para comentar sus apreciaciones de Enrique Pasquel tenemos a Alfredo Romero y Alberto Llave, dos ingenieros con mucha experiencia en este tema. Vamos a hacer la palabra a Alberto Llave en primer término. Primero que nada, felicitar a ingeniero Pasquel por la brillante charla que nos ha brindado, en la cual, por lo menos personalmente, me entero con un poco más de profundidad que no solamente es el frío el problema del concreto en altura, sino que interviene la presión atmosférica en gran proporción. Yo no tengo mucho que añadir a lo explicado por Enrique Pasquel y solamente quisiera contarles algunas de las experiencias que he tenido en mi vida. Nací de ingeniero a los 4.600 metros de altura vaciando un canal, el canal de Choclococha. Este canal, estoy hablando del año 48. No había muchas técnicas de concreto en aquel entonces, pero para curar el concreto usé un elemento que es bastante simpático y muy barato en la Puna, el ichu. No sé si ustedes conocen qué cosa es el ichu. Es una paja que nace
a partir de los 3.800 metros, 4.000 metros. Esto había mucho, y la forma de curar el concreto fue cubriendo todo el canal con esta paja, que equivalía a ser el techo de las casas de los indígenas, de los indios, de los habitantes de la zona, que es una casa muy cálida por el ichu, justamente, que es un aislante. A este ichu incluso se le ponía unas mesas de metal o de madera y sobre ellos unos mechones con querosene. En esa forma se vaciaron 50 kilómetros de canal y el canal está funcionando todavía. Paso de la zona de Choclococha, pasan algunos años y me voy a hacer trabajos en otra zona bastante fría, la represa de Aguada Blanca. En la represa de Aguada Blanca las estructuras ya son más delicadas. Hay un Morning Glory, un vertedero, que es de un concreto de alta resistencia, concreto de alta resistencia para la época en que se hace, era un concreto de 240 kilos, hoy día ya es un concreto común y corriente. Pero para la época en que se hace y la zona en la que se fabrica, era un concreto ya especial. En este caso sí se usa ya mantas protectoras, mantas que ya en ese momento son las esteras a las que ha hecho referencia Enrique, y adicionalmente estufas eléctricas. Entonces se mantiene el concreto después de vaciado, se mantiene el concreto a cierta temperatura durante 24, 36 horas en algún caso. Estas eran estructuras bastante delicadas y tuvimos la experiencia agradable de obtener un magnífico concreto. Pasa el tiempo y bueno, se han hecho otras cosas en Puno, se ha hecho el ferry boat sobre el lago Titicaca, que consistía en vaciar concreto dentro del lago, concreto sumergido. Las bases del muelle eran de concreto, pilotes, una losa de concreto y unas columnas que nacían abajo. En fin, las protecciones son más o menos las mismas, a base de estufas eléctricas, una concentración de calor y vaciar en horas adecuadas. Pero lo importante, ya yo quiero referirme un poco, porque si no es muy largo, al vaciado de concreto en temperaturas híbricas, como le ha denominado Enrique. Y eso ha sucedido cuando se ha tenido que vaciar 24 horas al día. Entonces pasábamos de las efectivamente 24 grados centígrados a los -5 o 6 grados centígrados. Y era un vaciado continuo, porque era un vaciado con encofrado deslizante, un vaciado de 24 horas. En esos casos la protección era bastante difícil porque era una estructura vertical, no había posibilidad de mantener mantas, entonces lo único que se hacía era cubrir todo el concreto que recién salía del molde y mantener estufas en toda esta zona. Y el calor de hidratación en la parte interior del silo compensaba en cierta forma esta baja de temperatura en la noche. Aquí es interesante anotar algo que también se ha dicho en la conferencia, la necesidad de tuvimos necesidad de hacer pruebas de concreto en el día y pruebas de concreto en la noche, porque definitivamente la cantidad de agua, la relación de agua-cemento variaba sustantivamente de día a noche. Si se mantenía la cantidad de agua diseñada para el día, en la noche salía un concreto con un slam de 8 pulgadas. De manera que había que variar constantemente la relación, constantemente se diseñó y se mantuvo esa variación. Adicionalmente, el control de las temperaturas de salida del concreto y de colocación del concreto en el molde. Creo que estoy en una deuda terrible con el país, porque considero que he hecho muchas obras sobre los 4.000 metros. Hemos vaciado el aliviadero de una represa de Sibinacocha, se llama, a los 5.000 metros de altura. De manera que debería haber hecho unas notas y dejárselas, y me comprometo a hacerla
y que Antonio Blanco me fastidie todos los días para poderlo hacer. Muchas gracias. Valiosas, por cierto, las experiencias de Alberto Llave, enriquecedoras para la sala. Fredo. Bueno, definitivamente mis experiencias no son tan ricas como la del ingeniero Llave. Quiero felicitar a Enrique Pasquel, creo que ha sido bastante didáctica su conferencia, típico en él, y me ha ayudado a comprender algunos efectos que he tenido sobre el concreto que he vaciado en altura, y me ha ayudado a comprender qué cosas he estado haciendo mal y qué cosas puedo mejorar en ese tema. Yo quería agregar simplemente una última reflexión a las reflexiones finales de Enrique, y esto básicamente va dirigido a los ingenieros que de alguna manera nos dedicamos a hacer presupuestos, a planificar o a construir, y es en el tema básicamente de costos. Y no costos, un control de los costos, no en el proceso de ejecución del concreto, sino en el proceso de planeamiento. Tener en cuenta en el momento que planificamos o presupuestamos los efectos de los climas híbridos, de los climas fríos, de este nuevo concepto del efecto de la presión arterial, de la presión atmosférica. Soy hipertenso, pues soy arterial. Del efecto, a pesar de mi presión, de la presión atmosférica sobre los elementos de concreto. Debemos tener en cuenta que reponer una estructura de concreto cuesta 4 veces más que la estructura de concreto en sí, entre material que se pierde, demolición, horas hombre, sin contar improductivos y sin contar la pérdida la demora en el plazo de la ejecución de la obra. Esta es una reflexión que creo importante, porque normalmente cuando planeamos o presupuestamos no tomamos en cuenta estos aspectos, y cuando ejecutamos la obra empezamos a trabajar sin un plan contingente y tomamos acciones tipo bombero y no tipo ingeniero.